As ruínas de San Domingos volven a abrir as súas portas. En maio de 2019, o Museo de Pontevedra pechaba este espazo tras a aparición dunha greta nunha das fachadas. No mes de setembro era a burocracia que freaba a súa reapertura, pero tras máis dun ano pechadas e cunha pandemia de por medio, estas instalacións volvense a acoller a visita de turistas. Un poco extraño, la verdad, pero bien, al final te amoldas a la situación. Se echaba de menos el poder disfrutar de estas cosas. La privación de libertad pues es tremendo, y el poder visitar un museo, poder visitar, ya estuvimos informándonos para visitar otras obras que hay aquí en Pontevedra. Pero estaríamos deseando una normalidad de verdad. Un poco raro, todo es un poco raro, con precauciones y tal, pero bueno, teníamos muchas ganas de salir de casa también, así que bien. As ruínas volven a abrir adaptándose a esta nova normalidade. O aforo está limitado a 20 persoas e os visitantes deben agardar as distancias de seguridade. Por último, e como non podía ser doutro xeito, tanto os maiores como os pequenos deben levar máscara. Simplemente, como siempre, entrar con la mascarilla y, bueno, la distancia social. ¿Cómo está siendo esto de llevar mascarilla? Agobiante, porque cuando respiro la mascarilla se me tapona en la nariz. Poco a poco, pero es muy raro, esto es muy raro, no, pero bueno, sí, tenemos que tener precauciones, así que poco a poco. Durante as primeiras 24 horas, estas ruínas recibiron a visita de máis de 70 persoas. A maioría dos turistas proviñan de outros puntos do territorio nacional. Soy de Asturias, de Gijón, y llevo aquí desde, bueno, te he dicho desde domingo, desde el sábado, perdón. Somos de Madrid y llegamos ayer por la mañana. Hemos venido a pasar unos días a ver las Rías Baixas. Todos os que se acheguen ata aquí poderán volver a gozar das reliquias que se atopan no seu interior. Él nos estaba preguntando, nos enseñaba en los papelitos que hay allí, ¿no? Los escudos, y nosotros teníamos que enseñarles y acertábamos todos. Sí, los escudos nos ha llamado mucho la atención. Tenemos una gran suerte que en este país tenemos muchísima cultura y es gratis o casi gratis y no la aprovechamos como deberíamos. Entonces es un lujazo tener tanta cultura en esta ciudad. As ruínas poderán visitarse de martes a sábado en horario de 10 a 2 e de 4 a 7:30 e os domingos e festivos de 11 a 2.